Os hemos echado mucho de menos, sinceramente. Aquí está de nuevo la tripulación de Milenio 3. Ha pasado mucho tiempo. El tiempo es relativo, todos lo sabemos. Os puedo asegurar que en estos meses del estío hemos sentido que nos faltaba algo. Y ese algo es en sí un enorme misterio. Hace poco reflexionaba. Un misterio que no existe en ningún otro medio. Un misterio que significa conexión a flor de piel, inmediatez. Saber que estáis ahí al otro lado. Notar vuestro cariño. Retroalimentarnos con esa energía positiva. Todos reunidos en torno a la radio. Ese misterio grande, enorme de la comunicación entre los que hacemos Milenio y los que hacéis Milenio al otro lado es una maravilla. Hemos tenido, no lo niego, un buen verano. Pero a pesar de eso, también notábamos que nuestra cita se extendía y tardaba en llegar. Va a ser un año, yo creo que apasionante. Cada programa de Milenio 3 va a tener que ser analizado por todos vosotros con mucha atención. Puede que Milenio sea partidero un poco más fugaz, un poco más rápido, pero atentos porque hay tantas sorpresas. Es todo un honor y un orgullo estar delante de este micrófono, en este estudio 1, con esta penumbra, con esta música de fondo, que significa mucho, dispuestos a traer un arsenal de historias, a soñar, a fantasear, a viajar, a contar lo que pocos cuentan, a convertir entre todos Milenio 3 en una forma de ver las cosas, no solo en un programa de misterio, en una forma de afrontar la vida, de asomarnos a la ventana infinita de las cosas que nos maravillan. Muchas muestras de cariño. Siempre, gracias milenarias, gracias cósmicas para todos vosotros. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Enhorabuena. Muchas gracias. Por la vuelta a Milenio 3, un año más. Podemos decir y anunciar que hay una nueva milenaria. Bueno, llegará a últimos de diciembre, si Dios quiere. Aquí habrá una nueva milenaria que seguro que recibe todas las bendiciones de la nave. La subiremos muy prontito en esta nave para que sobrevuele desde el inicio de sus días aquí en este espacio exterior en la Tierra. Ahora por lo menos está dentro de mi tripita, me estará escuchando claro, a mí y estará escuchando a todos los milenarios. Pero bueno, dentro de poco, unos 3 meses faltan para que la milenaria ya esté de carne y hueso aquí, en la nave. Es un lujo, estamos todos, ¿verdad? ¿Estáis todos? ¿Vosotros, amigos, amigas, estáis todos? Creo que sí. Pues hay que comenzar el viaje. Un viaje que hace que la música varíe, que comencemos a imaginar, y yo os imagino a vosotros en diferentes partes del mundo, porque lo sé, sintonizando con otra forma de ver la vida. Vamos a un triángulo, sí, a un área de Estados Unidos que se ha medido por los investigadores como un triángulo, porque he pensado que no puede haber mejor viaje para iniciar esta temporada tan especial que el que ha hecho Santi. Vamos a escucharle prácticamente. ¿Recordáis a Santi vagando por Chernóbil con su cámara, verdad? Bueno, pues este año yo quise que cambiase el rumbo y que se fuese a la otra, vamos a decirlo así, superpotencia del misterio. Estados Unidos. ¿Se ha contado todo? Ni mucho menos. Vamos ya con la encuesta. Una encuesta que es muy especial porque queremos hacer un primer sondeo en este nuevo Milenio 3, que vuelve a las esencias, lo vais a entender. Una encuesta donde os pedimos participación. ¿Para qué, Carmen? Pues para ver qué temas quiere que se difundan más en Milenio 3. Hemos puesto varias posibilidades: ovnis, civilizaciones desaparecidas, fenómenos paranormales, conspiración e historia. Esas 5 posibilidades nos van a decir los propios oyentes qué quieren oír más en Milenio 3, qué desean escuchar. Y vamos a hacer bastante caso porque tenemos que escuchar la voz de nuestros oyentes. El misterio tira siempre, Iker, y por el momento los fenómenos paranormales llevan un 31,3%. ¿Fenómenos paranormales más? Con 20,5, historia. A la gente le gusta mucho la historia. Después los ovnis. Javier ha puesto cara de sorpresa. 17,9, fíjate, en tercer lugar. En cuarto lugar, muy cerquita del último, civilizaciones desaparecidas, 15,3, y conspiración, 15,1. Santi, te has quedado con esas conspiraciones en el último lugar. Esto no puede ser. Vamos a decir a los conspiranoicos, a ver si se meten en ikerjimenez.com y votan. Y además tenemos también Facebook, Twitter,
La Nave del Misterio, tanto en Facebook como en Twitter, Milenio3 con número, @cadenaser.com, si nos escriben un mail, y también www.cadenaser.com, donde vamos pasando todos los mensajes segundo a segundo, que muchísimas gracias por ese cariño, por ese apoyo y por esas felicitaciones hacia la nueva milenaria. Gracias de verdad. Solo una cosa más, antes de empezar el viaje, de que Noel Calero vuelva a conectarnos con una música muy especial que se llama Freddy, sin más. Pero un instante antes de eso, solo una cosa, de verdad. Hemos recibido mucho cariño, pero es muy importante. Milenio 3 de 1:30 a 4 todos los sábados, y de verdad, hemos recibido todo el apoyo, todo el cariño, toda la apuesta de esta casa, de la cadena SER, no puedo decir más. Hemos recibido todo el apoyo para que haya mucho más milenio, muchas más horas, muchas más emisiones. Esto es lo que podemos hacer ahora mismo. Lo que prometemos al cambio, hacerlo con toda la ilusión, lo mejor posible. 2 horas y media con todos vosotros. Yo creo que va a merecer la pena. Comienza el viaje. Un triángulo, esa es la forma, yo lo decía al principio. ¿Qué datos podemos tener? Bueno, pues al sudeste de Massachusetts, en la zona noreste de Estados Unidos. 520 kilómetros cuadrados. Son datos a vuelapluma. Abington, Rehoboth, Freetown. 3 puntos que muchos investigadores del puro misterio paranormal han anotado en sus agendas 1 y 1000 veces. Porque ocurren cosas en el triángulo. Así lo llaman. Simplemente, el triángulo. Sabíamos que hay un inmenso bosque, tupido, y un pantano. ¿En cuántos lugares del mundo, de la Tierra, en nuestro propio país, hay bosques y pantanos? En algunos hay historias y leyendas de viejas batallas. Algunos tienen incluso aparecidos. Me decía Santi que quería estar allí durante días, muchos días, para patear los caminos, para hablar con gente, para grabarles, porque él aseguraba que era uno de los sitios del planeta con más fenomenología. Y hay un hilo conductor. Casi todos los fenómenos son terroríficos, hay que decirlo. Enviado de excepción, Santiago Camacho. Santi, no sé si la descripción es somera, pero es así, un pantano y un bosque, pero parece que son diferentes al resto. Sí, la verdad es que esos son los 2 puntos neurálgicos, pero en realidad en toda la zona pasan cosas, hasta en las ciudades, hasta en las casas de las personas. La verdad es que si me sorprendió y si sobre todo tenía ese interés por visitar esta zona, por visitar el Triángulo de Bridgewater, era por 2 cosas fundamentalmente. Una de ellas, y todos los que nos dedicamos a esto desde hace mucho hemos oído la cantinela una y otra vez, que siempre hablamos de las mismas cosas, que siempre sacamos los mismos temas, que siempre hablamos de los mismos sitios, y el Triángulo de Bridgewater es algo prácticamente virgen. Hay algunas referencias en libros muy conocidos en Estados Unidos, pero por ejemplo el primer libro monográfico sobre el Triángulo de Bridgewater va a aparecer este año. Todavía estuvimos con el autor, pero todavía está en fase de corrección de galeradas, es decir, estamos hablando de, primero, una zona prácticamente virgen para los divulgadores de lo misterioso, y una zona muy pequeña, porque esos 520 kilómetros cuadrados, dicho así, puede parecer mucho, pero estamos hablando de un triángulo que tendrá como mucho... es como las Urdes, exactamente. Sí, 25, 30 kilómetros de lado cada parte del triángulo, y en el que hay una concentración y una variedad de fenomenología absolutamente asombrosa. Cuando tú llegas hacia allí, con nuestro compañero Marcos Macarro, te adentras en qué parajes, qué estamos viendo, qué se llega primero, al bosque o al pantano, y sobre todo, en la agenda, ¿qué caso llevabas? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué querías ver primero? Pues mira, si quieres una primera impresión, casi vamos a tenerla in situ. Este bosque es el verdadero corazón del Triángulo de Bridgewater. Nuestros amigos de Massachusetts nos han dicho que adentrarse aquí sin un guía de día es una verdadera locura. De noche lo califican de suicidio. Decenas de personas han entrado y jamás se les ha visto salir. A veces han recuperado cuerpos víctimas de animales, de hambre, de deshidratación, incluso de asesinatos rituales. Puedo entenderlo, apenas nos hemos adentrado posiblemente un par de kilómetros solamente en esta zona, y cada árbol me parece ya prácticamente igual, y si estuviera solo
tengo que confesar que no sabría cómo regresar a donde tenemos aparcado nuestro automóvil. La verdad es que en lugares como este, historias como la que se narra en la película El proyecto de la bruja de Blair son perfectamente creíbles y perfectamente comprensibles cuando uno se da cuenta de la inmensidad, de la oscuridad y de lo profundo de estos bosques. ¿Y qué estabas viendo? Ahí se hizo o se ideó la historia de la bruja de Blair. Fue, según los creadores, uno de las inspiraciones por la tremenda historia que tiene el bosque de Freetown. El bosque de Freetown es un bosque enorme, que tiene una historia larga, sangrienta y densa a sus espaldas, y que realmente, como te ponía en un correo electrónico hace poco, es como el bosque del proyecto de la bruja de Blair, solo que peor, con más árboles, más juntos, más densos. Perderse es absolutamente fácil, sin la compañía de una brújula o de personas que sepan moverse por el terreno. Le ha sucedido a muchos excursionistas. De muchos no se han recuperado los cuerpos, pero aparte de eso, el bosque de Freetown tiene muchas historias sangrientas. La de la década de los 70 y 80 es probablemente la peor. Durante toda la década estuvieron apareciendo en diversos lugares del bosque restos de lo que parecían rituales satánicos. Claro, cuando decimos restos, nos imaginábamos pues círculos rituales, velas, tal vez alguna gallina, pero allí no. Allí aparecían partes de cadáveres. Nunca se llegó a recuperar un cadáver completo, al que menos le faltaba la cabeza, o sea, al más completo que se llegó a recuperar. Siempre sectores de cuerpos marcando algo. Sí, los cuerpos sí se pudieron identificar. De hecho, todo empezó con una animadora de 15 años del pueblo de Freetown, que había desaparecido unos meses antes, y pues por casualidad había un registro de huellas, y apareció uno de sus brazos cercenado limpiamente, encontrado por un excursionista. Los crímenes rituales, como se los llamaba, empezaron a sucederse hasta que por fin se consiguió identificar a un sospechoso. Se llamaba Carl Drew. Carl Drew, su historia sigue todavía en prisión. Su historia es una historia absolutamente terrorífica, porque solo se le pudieron achacar directamente, o sea, demostrables, 3 asesinatos, pero probablemente tuviera que ver con muchas de esas muertes y desapariciones que ocurrieron en el bosque. Nosotros estuvimos en la cabaña de Carl Drew. La cabaña de Carl Drew, lo que queda de ella, porque parte del techo se ha hundido y una de las paredes, pero estuvimos filmando. Una cosa muy curiosa es que el coche de Carl Drew sigue allí, un coche de color crema de los años 70, evidentemente muy deteriorado. De hecho, se le ha caído un árbol encima. Pero era un psicópata que vivía aislado en el centro de ese bosque. Era un psicópata que tenía una secta que operaba dentro de ese bosque. Carl Drew manejaba una red de prostitución que abarcaba prácticamente todo el sur de Massachusetts. Muchos de nuestros amigos recordarán el caso de los narcosatánicos de Matamoros, personas que se dedicaban al narcotráfico y que recurrían a rituales de corte satánico para obtener protección, para obtener prosperidad en sus negocios y para obtener inmunidad sobre la policía. Pues bien, Carl Drew y sus socios creían también en esto, y de vez en cuando no solamente a, digamos, sus empleadas descarriadas, que alguna cayó, sino también, por ejemplo, a simples vagabundos, gente que raptaban en los pueblos de alrededor, etcétera, etcétera. Es imposible saber realmente el número, pues cometían esos sacrificios rituales. Fue delatado por uno de sus compinches, que obtuvo gracias a ello la inmunidad, y que me contaban que ahora mismo trabaja en Boston en una oficina de empleo, llevando una vida completamente anónima después de haber participado en todos esos rituales. Y fue condenado a cadena perpetua y allí sigue internado. Y quizás, Santi, por el hecho de tantas muertes con esa simbología,
¿Hay un nexo con el misterio o la leyenda de Bosque Maldito es anterior a estos crímenes? Es muy anterior. Solo un apunte para terminar con Caldrío. No te puedes imaginar la sensación que fue cuando íbamos acompañados de John Brightman, que es el fundador del New England Paranormal Research, un grupo de investigación muy activo de la zona. Y cuando John nos dice, mira, este es el árbol donde él mantenía atadas a sus víctimas durante días, las torturaba en este árbol, estaban encadenadas y finalmente las decapitaba y se deshacía de los cadáveres en diferentes partes del bosque, esperando que los animales y las bestias de rapiña pues acabasen con los restos de la carnicería. Me estaba acordando ahora mismo de alguno de los grabados de Francisco de Goya de los desastres de la guerra, algunos soldados o personas del pueblo atadas sin cabeza a árboles, esto en los años 80, principio de los 90, en este bosque en concreto muy marcado. Pero ahí estaba la gran pregunta: se estaba utilizando ese entorno por algo, y parece que la tradición de puro misterio y fenómeno paranormal es anterior a tanta sangre, por desgracia, ¿no? Es tan anterior que es imposible fecharla, porque el bosque de Freetown era y es todavía considerado como un lugar sagrado por los indios locales, por los indios Wampanoag, que tienen su reserva pues a unos pocos kilómetros de lo que es propiamente el triángulo. De hecho, los Wampanoag estuvimos también fíjate, el bosque es un lugar muy siniestro, es un lugar muy poco hospitalario, en el que siempre se tiene una sensación de inquietud, como de que algo te está observando en medio de esos árboles. Pero hay un lugar muy especial. De repente vas andando a árboles, y te encuentras con un claro que es absolutamente idílico. Es decir, es un lugar, dentro de toda esa oscuridad, es un claro bastante extenso, verde, absolutamente fuera de lugar. Y allí hay un círculo ritual. Con los colores de los indios Wampanoag, en el que todavía hoy 3 veces al año celebran su reunión sagrada, sus powwows. Y ese privilegio lo siguen teniendo. Ese lugar curiosamente sigue estando prácticamente limpio de maleza, absolutamente cuidado, y es un contraste absolutamente increíble. Lo curioso es que realmente llegar hasta la zona del powwow es muy complicado, es decir, y va prácticamente pues por los asientos que había asientos pues por lo menos para unas 100 personas, es decir, va una representación de la tribu muy nutrida. Está el asiento del jefe en un lugar más elevado, y no todo el mundo lo sabe por allí, no permiten extraños durante esas reuniones, y celebran allí sus ritos sagrados, que vienen siendo los mismos desde antes de la llegada de los europeos. Pero lo realmente curioso es que esa gente sigue conociendo esos vericuetos del bosque, sigue desplazándose allí, evidentemente andando, y 3 veces al año pues sigue en conexión con esos rituales. Pero ellos creen que allí hay espíritus. ¿Los indios creen que ahí se reúnen o se reunían también los espíritus? Claro, los Wampanoag el bosque siempre lo han considerado sagrado, pero nunca lo han habitado. O sea, es para ir en esas fechas. Allí vive algo por encima de ellos, y bueno, ese algo hay que respetarlo. Hay otro sitio que lo respetan más aún, y es precisamente el otro polo, digámoslo así, catalizador de los fenómenos de la zona, que es el pantano Jocomoc. Nosotros fuimos primero acompañados de Andrew Lake, un investigador también de la zona, el que va a escribir ese libro próximamente, que lo va a publicar sobre el Triángulo de Bridgewater. Y Andrew Lake nos contaba un poco en qué consiste este pantano. Esta noche tenemos la ocasión de acompañar al equipo del New England Paranormal Research a una investigación en una casa dentro del Triángulo de Bridgewater, donde ocurren fenómenos extraños. Well, here we are in Bridgewater, Massachusetts. Estamos en Bridgewater, Massachusetts, en el corazón del Triángulo de Bridgewater. Este es el pantano de Jocomoc, que cubre unos 6.000 acres, y es el segundo más extenso del estado. Como puedes ver, es enorme y muy denso. El Jocomoc, en dialecto Wampanoag,
es donde moran los espíritus. In the Wampanoag dialect of Algonquin, means place where souls dwell. Donde moran los espíritus era un pantano donde no se atrevían a entrar los propios indios Wampanoag. Curiosamente, cuando llegaron los europeos lo llamaron el pantano del infierno, que tampoco es un lugar, es un nombre demasiado halagüeño, y tampoco los europeos osaban entrar. Fíjate que íbamos con Andrew Lake, que conoce bien la zona, y nos penetramos, unos metros, no llegó a 100 en el área del pantano, hicimos una pequeña entrevista y nos fuimos. Pero claro, ya sabes cómo es uno, y Marcos, que también es veterano de selvas y de sitios inhóspitos, dijimos, bueno, el pantano no lo hemos visto. O sea, en el fondo no hemos estado en el pantano. ¿Era de noche? No, ya nos avisaron que no, pero también Andrew nos había dado una serie de avisos. No vengáis solos por las arenas movedizas, que son un peligro real en el pantano, los gases del pantano, la combinación de ambas, es decir, que muchas veces pisas una burbuja de gases tóxicos que te dejan medio inconsciente y encima te vas cayendo por las arenas movedizas y no se vuelve a saber de ti. Y, curiosamente, los caimanes. Y tú dirás, ¿caimanes en Massachusetts? Caimanes en Massachusetts. No son originarios de allí. Se supone que, como en la leyenda de las alcantarillas de Nueva York, pues procedan de mascotas. El problema que tiene a todo el mundo fascinado, y no es una leyenda, es decir, se han capturado estos animales allí, es cómo sobreviven a un invierno de Massachusetts. Porque un invierno en Massachusetts suponen temperaturas de 10-15 grados bajo cero y nevadas de un porte muy importante, cosa mortal para un animal de sangre fría. Eso es de por sí uno de los enigmas fascinantes. Pero fuisteis. Pero fuimos. Nos adentramos en el pantano Jocomoc, nos adentramos pues sus buenos 2-3 kilómetros también. Pues que tengo que cortar aquí. Venga. Te tengo que cortar aquí. Van hacia el pantano de los espíritus y vamos a saber por qué ese nombre. Hay maldiciones indias, hay apariciones, hay muertes, hay luces, hay tumbas misteriosas. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadenas. 2 y 4 minutos después de las noticias, que por cierto, se puede decir, Javier Sierra, sin temor a equivocarnos, que es el primer boletín de noticias con las señales horarias del mundo del misterio, creo que en el mundo. Y no solo eso, yo creo que se agradece un poco de aire fresco en una información de este tipo, donde no se habla del IBEX, ni del fútbol, ni de lo que ha ocurrido hoy en la sesión del Parlamento. En fin, yo creo que se agradece realmente. Bueno, yo no sé si se agradece o no, pero yo se lo puedo decir que idea original de situarlo de esta forma de nuestro compañero Javier Sierra, locución, lo han visto, de Carmen Porter, Carlos Cala, Fermín Agustí en la coordinación técnica de este informativo. Esta es nuestra propuesta: las noticias a su hora del misterio, las distintas, en Milenio 3. Por cierto, Carmen, seguiremos la pista de esos butalla terroríficos, que son hombres, sectas. Son hombres. Lo que pasa que no se sabe si son varios asesinos en serie, si se trata de uno solo que está actuando. Por el momento lo que se sabe es que han cometido varios crímenes, que sobre todo les llaman demonios engrasados o demonios de la grasa, porque llevan todo su cuerpo desnudo, untado de esa grasa. También dicen que es una forma para no capturarles, que al cogerles se escurren y entonces es una forma de desaparecer. Tíos del unto. Sí. No es la primera vez, tú recordarás, Javier, que se ha hablado de extrañas criaturas como humanas atacando a otras en la India y haciendo de las suyas. Luego, si queréis, lo comentamos, pero os lo he dicho, este año Milenio, muy atentos, no se puede perder ni un solo minuto. Y poco a poco regresamos al pantano de Jocomoc, en pleno Massachusetts, en la zona más civilizada de Estados Unidos, o una de las más importantes, más recorridas por millones de personas. Hay zonas todavía aisladas, hay zonas distintas. Pantano de los espíritus, pantano del infierno para otros, y también hay que decirlo, pantano rodeado de historias de fantasmas, las que seguro interesaban
a Santi Camacho y a Marcos Macarro, poco a poco, adentrándose en esa, imagino, húmeda y terrible oscuridad. ¿Qué estás viendo alrededor, Santi? Pues mira, si el bosque de Freetown impresiona y da cierta congoja, pero sobre todo impresiona, o sea, la majestuosidad de la naturaleza, el pantano de Jocomoc directamente asusta. O sea, ahí sí que te puedo confesar que teníamos un más que respeto, no solamente por las advertencias, sino porque, y lo van a entender enseguida nuestros amigos, es un pantano muy denso, en el que echamos de menos llevar un buen machete para abrirnos paso entre la maleza, en el que también resultaría muy fácil perderse, y de hecho a la vuelta descubrimos que no habíamos salido ni remotamente por donde creíamos y estábamos bastante apartados de donde habíamos dejado el coche, y donde si viene algo no lo vas a ver hasta que lo tengas encima. Eso ya de por sí resulta inquietante, pero es que además tiene un montón de ruidos particulares y engañosos. Yo se lo dije a Marcos en más de una ocasión, digo, oigo pasos detrás de nosotros, y Marcos decía, sí, pero será... No, y efectivamente también vimos moverse a 10 o 12 metros un ramaje. Dijimos, bueno, es algún animal que nos está acechando, esperemos que con curiosidad y no con malas intenciones. El pantano también, ya te digo, tiene un aura oscura que pesa sobre él, un olor especial, la sensación de no pisar tierra firme, porque no es un pantano no es un pantano anegado de agua. De hecho, en verano es completamente practicable y lo puedes atravesar de punta a punta andando sin ningún problema, salvo que te encuentres con una de esas famosas manchas de arenas movedizas. El problema es que según vas andando descubres que lo que tienes bajo tus pies no es tierra, es materia vegetal en distintos grados de putrefacción, es compost, y según das un paso, automáticamente al levantar el pie tu huella se llena de agua. Es decir, estás en un entorno que no es al animalejo que todavía llevamos dentro, al ser humano que todavía pues se sentía más a gusto en una cueva o en la copa de un árbol que andando por un terreno así, pues evidentemente ese registro lo tienes y te sientes inseguro. Como decía el antropólogo y amigo Cardero, uno de esos sitios donde el ser humano empieza a reencontrarse con lo que es, fuera de tecnologías, a ser el animal que es. Y es un lugar, parece que poco apto, ¿no?, para fantasmas. Es un lugar poco apto para nada, porque realmente o sea, la vida es lujuriosa, lujuriante alrededor tuyo, pero no la ves. O sea, oyes sonidos de miles de chicharras, oyes cantos de pájaros extrañísimos, aullidos que no se sabe muy bien si son de ave o de mamífero o de vaya usted a saber qué, pero no ves absolutamente nada. O sea, tú no ves más que una cortina verde continua sobre la que te vas abriendo paso. Y además hay un punto que no deja de causar cierta perplejidad, que yo lo pensaba cuando llevábamos 1 o 2 kilómetros hacia adentro, y realmente ya la sensación es bastante agobiante. Decía, bueno, pero es que hace 1 hora estaba en el centro de Boston. Hace 1 hora estaba en el centro de una capital norteamericana absolutamente civilizada, absolutamente tecnificada, absolutamente ajetreada, y ahora estás aquí, en un sitio donde si ahora mismo pues te pasase cualquier cosa no te encontrarían en meses. ¿Y por qué esa fama, Santi? ¿Qué descubrís de lo que es fenomenología? Vamos a ver, la fama del pantano Jocomoc viene sobre todo del periodo indio. Los indios ya de por sí lo evitaban cuidadosamente. Hay un dato absolutamente digno de mención, que es que toda la historia de la región, y es bueno que lo digamos ahora porque haremos referencia a este episodio histórico en diversas localizaciones del Triángulo, está marcada por un hecho histórico que es la Guerra del Rey Felipe. La Guerra del Rey Felipe ocurre en 1675
y es, a pesar de ser muy poco conocida, es probablemente una de las contiendas indias más sangrientas de la historia de los Estados Unidos. Fue no contra los norteamericanos, sino contra los ingleses todavía en aquel momento, pero Anawan, que era el jefe de los Wampanoag, al que los ingleses por alguna extraña razón denominaban el Rey Felipe, pues decide, ya harto de que le vayan comiendo cada vez más terreno de su zona, decide rebelarse y monta una campaña de destrucción como no se había visto en las colonias hasta ese momento. Las víctimas por parte de los colonos fueron 20.000, en una época en que Massachusetts estaba habitado por 80.000 personas, o por 80.000 colonos, la cuarta parte. La mitad de las localidades y de los pueblos y granjas de Massachusetts fueron arrasadas y sus habitantes aniquilados por las hordas de Anawan. Y eso dejó un absoluto reguero de sangre y dejó marcado para siempre la historia de la zona. De hecho, cuando se captura a este, entre comillas, Rey Felipe, es automáticamente ejecutado, decapitado, y su cabeza estuvo en una pica en un puente de Boston durante 25 años. Es decir, estamos hablando de un escarmiento ejemplar y de un hecho que dio muchísimo que hablar en la historia de la zona. Pues bien, cuando las tropas británicas ya estaban acosando a los indios, a los Wampanoag, una ruta de escape absolutamente lógica era el pantano. Pues decidieron bordearlo porque era tal el temor reverencial que le tenían que ni siquiera los mosquetes de los ingleses les hacían temer más que aquello. ¿Y por qué? ¿Qué pasaba para los indios en ese pantano, en ese lugar concreto? Allí vivían seres extraños y sobre todo se veían luces que se siguen viendo. Es decir, hay testimonios y recogimos varios de luces que, bueno, en un pantano pueden no ser tan extrañas, pero es que además había testimonios de seres que llevaban esas luces. La mitología india habla de los pawachis. Los pawachis eran una especie de trolls pequeños, entra en toda la mitología de la gente pequeña, que se caracterizaban por llevar entre las manos un orbe de luz. Eran seres de baja estatura que causaban a estos indios evidentemente feroces, por lo que acabamos de narrar, les causaban un temor reverencial. Y de hecho la zona del pantano está absolutamente repleta de historias de seres criptozoológicos. Ha habido varias apariciones del famoso Bigfoot. Hay varios testimonios de un ave de tamaño gigantesco, de más de 10 metros de envergadura, que se pasea libremente por allí. Hay, dentro de la curiosidad, y también parece ser que esta historia es real, hay emúes australianos viviendo en el pantano. Parece ser que se escapó una pareja, encontraron en la zona pues acomodo, y hay una colonia de estos seres que también son vistos de vez en cuando, pero tal es la densidad y tal es lo inhóspito de la zona que bueno, pues que se lo ve muy de tarde en tarde. Pero la zona del Triángulo de Bridgewater tiene tal riqueza de historias de fantasmas que no solamente se circunscriben a lo que es el pantano. Posiblemente uno de los puntos calientes sea la roca de Anawan. La roca de Anawan es el último lugar donde acorralaron a los indios Wampanoag, donde se rindieron, donde sobre todo Anawan lanzó la maldición que se supone que es la que da su siniestra fama. Hay una maldición india. Claro, porque para evitar una masacre se hace una negociación, una rendición con condiciones, y parte de las condiciones evidentemente era respetar la vida del jefe Anawan, cosa que con la cabeza clavada en aquella pica durante 25 años, pues nos imaginamos que evidentemente no se cumplió. Y parece ser que justo antes de ser ejecutado lanzó la maldición de que nunca los blancos podrían vivir tranquilos en esa región, en lo que ahora es el condado, y que los espíritus de sus antepasados los acosarían por siempre. Y vais recorriendo la zona
vais anotando cosas, vais grabando historias. Me habla Santi de tumbas extrañas en mitad de estos lugares, cementerios más que peculiares, incluso los típicos y tópicos, pero que aseguran investigadores que está ocurriendo ahora, autoestopistas, fantasmas. Llegáis a contactar, y esto creo que va a ser increíble, con un grupo de investigación que ahora mismo está trabajando, os unís a él para acudir a cierto lugar. Cuéntanos, Santi. Bueno, lo de los cementerios es absolutamente maravilloso, porque todos los cementerios de la zona, y hay unos pocos, tienen su historia. Posiblemente el más peculiar nos lo encontremos precisamente pues unos centenares de metros según entramos en el bosque de Freetown. Y es, como en la famosa novela de Stephen King, un cementerio de animales. Un cementerio de animales abandonado, ya está absolutamente en ruinas, y que tiene una curiosa historia. Hemos oído mucho de este fascinante cementerio de animales, donde agrupaban a las mascotas cuando morían. Se abrió en torno a 1950 y fue cerrado aproximadamente en los 80 debido a diferentes actividades. Cuando andas por aquí puedes ver el cuidado que tenían con sus animales. El tamaño de las piedras te da una idea. Las piedras pequeñas tenían grabados dibujos de perros en ellas, y la verdad, eran muy cuidadosos. Imagínate la escena en otro claro del bosque, no tan idílico como el de las reuniones indias. Nos empezamos a encontrar lápidas, algunas de mármol de mucha calidad, de mármol rosa, otras simplemente lápidas de piedra o de granito, pero con nombres de mascotas, con grabados en bajo relieve de perros o gatos. Y aquello está abandonado. Parece ser que a finales de la década de los 70 aquello fue puesto en desuso, entre otras cosas porque era totalmente clandestino. Alguien decidió que en aquel lugar era propicio, debió de poner la primera tumba, alguien lo imitó y así se quedó la cosa hasta que empiezan las profanaciones. Justo en el cementerio de animales. Sí. Justo en la década en la que se habla de rituales satánicos en el bosque, se empiezan a profanar tumbas, a sacar los cuerpos y los huesos de los animales, se supone que para utilizarlos en rituales. ¿Habéis escuchado alguna vez, Javi, Carmen? Yo, fíjate, me ha dado un poco de escalofrío porque me ha venido la imagen, lo que es, no estoy escuchando muy atentamente, como toda la audiencia me imagino, la aventura de Santi, el lugar, y ¿sabéis qué me ha venido a la mente? Me ha venido a la mente la película terrible de La Profecía, ese instante en que levantan una lápida creyendo que está el niño dentro. Es un cementerio etrusco de Roma y aparece, si no me equivoco, el cadáver de un perro o de dos perros, ¿no? Quién sabe si en el ocultismo profundo, yo no lo sabía, hay esta teoría, o algunos creen que profanar el cuerpo de un animal tiene un significado, pero yo jamás, y creo que hemos leído mucho, había escuchado algo referido a tumbas profanadas de animales. Para mí también es una novedad, pero hay una serie de elementos que, bueno, luego podemos desgranarlos a raíz del relato que nos está haciendo Santiago, que a mí me hacen recordar por la época, aunque no por el contexto geográfico, otras cosas que estaban sucediendo en los Estados Unidos en los años 80, primeros 90, que son los famosos casos de mutilaciones de animales en el suroeste de los Estados Unidos. Es decir, aparecen caballos, cabezas de ganado, desangradas, con cortes muy limpios, y que se asociaron, curiosamente, a sectas que podían estar practicando oscuros rituales en esa zona. Yo no sé si Santi ha encontrado también en este triángulo restos de ese, o trazas de ese fenómeno. En este caso en concreto, sí que el tema de las mutilaciones de ganado está completamente asociado a estos rituales satánicos, porque uno de los pocos cuerpos identificados y encontrados enteros, de alguna forma, fue el de un joven, un adolescente, apaleado hasta la muerte, que estaba en compañía de dos reses
que habían sido pues mutiladas y sacrificadas de forma ritual. Eso pasó en Freetown, precisamente. Nunca he escuchado algo parecido. Ritos donde se mezclan cuerpos de hombres y de animales. Y se profanan tumbas de animales que llevan tiempo muerto. ¿Con qué objetivo? Sí que han sido descubiertos en algunas, pero eran de guerreros que han sido enterrados con sus caballos, eso sí. Pero no profanarlos, Pero ¿verdad? Profanarlos no, al excavar, arqueólogos sí que han descubierto que estaban enterrados con algunos sí, como animales. Animal sagrado, ¿no? Claro. Pero sacado de la tierra, de ese lugar, no. ¿Por qué, Santi? ¿Qué se sabe de eso? Pues no se sabe realmente quién lo hizo. O sea, de hecho estuvimos no solamente viendo las lápidas, sino viendo los agujeros de la lápida vacía, es decir, viendo las tumbas profanadas. Hacía mucho, pero que queda... De hecho, cuando empezaron a suceder, algunos insistían, y lo que insistían es seguir enterrando a sus mascotas allí, y lo que hacían era hacer unos agujeros francamente profundos que curiosamente no desanimaban para nada a los profanadores, que cavaban todo lo que hiciera falta para sacar al animal que allí estaba enterrado. Lo curioso es que no sé si por leyenda o para desanimar a estos profanadores, o realmente porque haya algo, es que si le faltaba algo a la zona, es que hay la historia de un sabueso fantasmal que ronda ese cementerio de animales. Un sabueso fantasmal enorme, de ojos rojos, que, y esta es la parte que le da, entre comillas, cierta verosimilitud, cuenta con el testimonio de un granjero de las lindes del bosque, que dice que el enorme perro, y cuando digo enorme lo vas a entender enseguida, se abalanzó sobre uno de sus ponis y lo mató. Y le abrió la garganta a dentelladas y luego se volvió a meter en el bosque. Parece ser que el sabueso fantasmal sí que acabó no solamente con las profanaciones, sino también con los entierros. Cada cementerio de la zona tiene su historia y prácticamente cada uno tiene su fantasma. Hay una historia preciosa, sobre todo te va a gustar, por eso que dices siempre de las señales cuando estás investigando algo y de las casualidades, que no son tantas. Yo había visto en internet, pues me había estado documentando evidentemente, y había visto una historia que me llamó la atención, pero que bueno, llevábamos un ritmo de rodaje bastante infernal, y créeme que tuve que dejar no pocas cosas en el tintero de la zona porque es tremendamente densa. Hablamos de lo que los clásicos bautizarían como zona ventana, ¿no? Como se decía del Yunque en Puerto Rico, otros lugares, concentraciones boscosas donde, bueno, es que pasa de todo, ¿no? Y precisamente la última noche que íbamos a pasar en la zona, le propuse a Marcos el experimento de irnos a buscar a otra de las grandes leyendas de la que hablaremos después, que es el autoestopista fantasma de la Ruta 44. Pues cogimos la Ruta 44 y de repente era el atardecer, pensábamos irnos al otro extremo, esperar a que anocheciera y volvernos ya en dirección hacia Boston y hacer toda la carretera. Era el atardecer y de repente solamente había visto una foto, pero de esas cosas que pasan por casualidad, y veo un cruce, una gasolinera, una bandera norteamericana. Digo, este cruce lo he visto. Digo, para, ahí tiene que haber un cementerio. Efectivamente, paramos y hay un cementerio. Digo, mira Marcos, vamos a dividirnos. Estamos buscando una tumba en forma de mecedora para una niña pequeña, para una niña de unos 3 o 4 años. Nos dividimos, era un cementerio enorme, y la verdad es que no dimos con ella. Digo, bueno, pues mira, todavía hay un poco de luz, aprovecha, rodamos unos planos de recurso que siempre vienen bien para decorar cualquier cosa o cualquier historia de la que contemos de los cementerios, y nos vamos a seguir con lo nuestro. Rodamos esos planos de recurso, nos íbamos, y justo antes de abandonar el cementerio me dice Marcos, ¿no será aquello? Efectivamente, era aquello. ¿Y qué era aquello? Aquello es una tumba que tiene más de 150 años. Es la tumba de una niña que se llamaba Perla, hija de un masón. El cementerio está lleno de tumbas masónicas. Es un cementerio predominantemente masónico y muy antiguo, es decir, no encontramos tumbas recientes. Es un cementerio enorme y todas las tumbas, la más cercana puede ser de 1920, la más cercana en el tiempo. Y es una bonita tumba que tiene forma de mecedora. La niña murió con 4 años de edad, víctima de una epidemia.
La niña pequeña estaba enamorada de su sillita, pasaba allí las horas muertas, y el padre no tuvo otra ocurrencia que decirle, bueno, pues para que tenga la sillita para siempre, pues le vamos a construir, le vamos a esculpir esa mecedorita en la tumba. La tumba nos la encontramos repleta de juguetes, osos de peluche, muñecas, coches, cosas muy actuales, hasta muñecos de Bob Esponja, de Dora la Exploradora, de las cosas de los niños de ahora, porque todo el mundo en el Triángulo de Bridgewater sabe que Pearl se sienta todavía en su mecedora, que se la puede ver algunas noches, y prácticamente todo el mundo que pasa por allí le deja ese tributo, le deja ese regalo para que pase la eternidad. 2:29, Milenio 3, iniciamos la 11ª temporada, y esta viñeta que ha vivido Santiago Camacho recordaba tantas novelas, no sé, del propio Stephen King, ¿verdad? Una escena con todos los condimentos. Ahora bien, ¿qué parte de realidad? Podríamos rematar luego con una investigación sobre el terreno. Parece que los medios de los grupos parapsicológicos de allí, te vas a sorprender, Javier, por lo menos será en el 2011, poseen mucha tecnología, mucho avance, mucha inversión, y acuden a sitios. Y Marcos Macarro y Santiago Camacho pues se unieron en una de estas investigaciones, y vamos a tener el placer de escuchar algunos de esos momentos. Vamos a ver qué pregunta nuestro querido público, porque con escenas como estas estamos conociendo, ¿no?, un poco del mapa desconocido del misterio, esta zona que yo creo que era un poco apócrifa, por lo menos en España, y que estamos viendo hoy con otros ojos. Pues vamos con algunas de las preguntas o de también las informaciones que nos hacen llegar. Anaya nos decía que si no hemos leído ninguno el libro de Stephen King, Cementerio de Animales, trata de lo que está hablando Santi. Iván Torregrosa Gutiérrez, si podemos hablar de los ruidos extraños que se están escuchando en diferentes partes del mundo. Ahora vamos con nadie ello. Ha escuchado nada de esto. Ahora vamos con eso en otra de las novedades de este año. Sol Vidal le gustaría saber si en algún momento sintió ganas de salir corriendo de ese lugar. Me imagino que entre el ambiente que rodea, los sonidos y los olores sería fácil caer en un estado de pánico. ¿Lo sentiste en algún momento? Pues vamos a ver, miedo tenía, o sea, las cosas como son, y yo soy, igual que Marcos es un veterano de los entornos inhóspitos y de las junglas, yo soy un bichito de asfalto, y lo tengo que reconocer que la madre naturaleza es algo que todavía me impresiona mucho. Pero como es verdad, lo voy a contar, aunque parezca, creo que está hasta grabado, y te llevarás una sorpresa para algún día las tomas falsas. Claro, Marcos, como es así de gracioso, cuando estábamos en pleno pantano Jocomo, yo estaba haciendo mi entradilla y estaba diciendo, tío, hay pasos, no sé qué, no sé cuántas, de repente me dice, mira, allí, se ha movido. Digo, ¿dónde? Digo, sí, mira, ahí. Digo, joder, pues no dejes de grabar. Así que por lo menos tengo el pendor periodístico de mantener la cámara en funcionamiento y no salir corriendo. Pero sí. O sea, pero que no sabéis lo que era. No, era una broma en ese momento era una broma de Marcos, que quería asustarme. Pero bueno, por lo menos reaccionamos bien, como los buenos caballos de batalla. Raquel Mejías dice que la única pregunta que se me ocurre es ¿cómo conseguiste salir vivo de ahí, Santi? Pues la verdad es que llegó un momento en el que yo creo que fue pura inconsciencia por nuestra parte, porque ya te digo, nosotros estábamos convencidos de que estábamos volviendo sobre nuestros pasos y regresando al coche tranquilamente, cuando descubrimos que hemos salido del pantano por otro sitio completamente diferente. Y digo, jolín, pues estábamos muy perdidos realmente. Manuel Domínguez decía que el bosquecillo acongojaba una mejilla, y Ricardo de Barcelona preguntaba si podrías decir más o menos la posición del triángulo para seguirlo en Google Earth. Pues mira, la posición del triángulo, más que por coordenadas, te lo digo, está delimitado por los pueblos en Massachusetts de Abington, Rehoboth, con H después de la E, y Freetown. Esos tres pueblos delimitan el triángulo, es fácil. Hablabas de una autopista. ¿Qué pasa en esa autopista? Pues mira, de esas y muchas leyendas le preguntamos a Jeff Bramsley, que es el autor de Weird Massachusetts. Es la mejor guía del Massachusetts paranormal que se ha escrito. Es un tomo muy gordo y escrito con muy buen humor, y esto es lo que nos comentaba.
El límite de velocidad en esa carretera es de unas 50 millas por hora. Eso es mucho. No es una mala carretera, sino que tiene muy buenas condiciones. Las historias datan de al menos de los años 60, donde un hombre fantasma vestía con una camiseta como un vagabundo y permanecía a un lado de la carretera para pedir que le llevaran. En algunas historias desaparece, en otras entra en el coche durante unos minutos y luego también desaparece. O sea, todo un clásico. Sí, es un autoestopista pelirrojo, es nuestra chica de la curva, pero con un par de matices un tanto siniestros. En muchas de las historias, el autoestopista pelirrojo directamente no se espera a que le pares. Es que directamente se monta aparece dentro de tu coche estando ya en marcha, cosa que parece ser ha provocado incluso algún accidente por el pánico. En otras ocasiones se coloca delante de los conductores, que lo arrollan, no notan el golpe, pero sí se paran y ven que no ha pasado absolutamente nada. Ahí le pensaba yo devolver la broma a Marcos, porque yo sabía que justo en la noche que íbamos a ir, la policía del condado está más que harta de que haya gente ruta 44 para arriba, ruta 44 para abajo, buscando al autoestopista, y contaba con que nos iban a parar, como suelen hacer, para oiga, ¿qué hacen ustedes por aquí? Pues váyanse a su casa, que ya está bien de la historia esta del autoestopista. Pero, y de hecho, pues pensaba contarle que éramos un equipo de televisión de España, y ver si me podía él contar pues las anécdotas de los conductores de por allí. Curiosamente no dimos con ningún policía, y me pareció sumamente raro hasta que, y eso son las cosas que suceden en los viajes, descubrimos que toda la policía estatal de la zona estaba investigando un asesinato que vimos como en las películas, pues el cordón de la cinta amarilla. ¿Qué había ocurrido en esas horas? Sí, 10 o 12 coches de policía con sus luces azules, el cuerpo tendido con su manta térmica esta de aspecto metálico, y por eso pues nos libramos de ser interrogados. Pero hay otra historia dentro de la Ruta 44 que es menos conocida, pero sí está documentada en los archivos policiales de la policía del condado, que es la de el camionero fantasma de la Ruta 44. Y es que de repente empezaron, sobre todo a mediados de los 80, a haber varios accidentes de moto en los cuales los motoristas decían, no eran resbalones, caídas, algunas graves, y cuando se tomaba declaración al motorista decía que es que un camión se les echaba encima, y al intentar evitarlo caían. El problema es que el camión les pasaba también por encima y era un camión inmaterial. Claro, se les hacía pruebas de toxicologías, no, esta gente no ha bebido, no ha fumado, no ha ingerido ningún narcótico, y esos atestados pues sí que figuran en los archivos de la policía estatal de Massachusetts. Nos quedaría una casa, un grupo de investigación. O sea, ahora mismo, en pleno verano, final del verano de 2011, hay gente que está investigando y destinando medios a esto. ¿Cómo era ese grupo, aunque sea brevemente, Santi? ¿Qué medios tenían, que creo que os sorprendió mucho? ¿Y qué iban a investigar? ¿Les pedisteis permiso para grabar esa investigación? Sí, uno de nuestros cicerones en la zona fue el New England Paranormal Research, que es un grupo de investigación, que pues nos llevaron a diversas partes de la zona, y yo les había dicho, oye, si vais a hacer una investigación, pues avisadnos, que nos gustaría ver cómo trabajáis, nos gustaría filmarlo, etcétera, etcétera. Dice, bueno, pues tenemos una cosa pendiente, pero si surge, pues ya te llamaré. Aquí hay que hacerle un homenaje a Marcos Macarro, porque justo el día que veníamos del pantano Jocomoc, que veníamos cansados, que era un día de rodaje durísimo, pues ya volvíamos hacia Boston, suena el teléfono móvil y es John Brightman, que es el fundador de este grupo de investigación, que me dice, oye, esta noche. Digo, ¿esta noche? Sí, precisamente esta noche. Entonces al pobre Marcos le tuve que decir, olvídate de Boston, tira para Providence, Rhode Island, y para allá que nos fuimos.
ellos son un grupo de Rhode Island y fíjate cómo se da el triángulo, que me decían, no, si nosotros prácticamente el 90% de nuestra actividad es en el triángulo, o sea, en Rhode Island pues investigamos 4 cosas, pero realmente donde está realmente lo fuerte es en el triángulo de Bridgewater. Y bueno, pues allí tomamos contacto con ellos, montaron en su vehículo, que el vehículo del grupo, que ni siquiera es de particular de ninguno de ellos, era un Hammer, lo cual ya, un Hammer de un porte bastante importante, lo cual ya nos llamó bastante la atención, y nos fuimos detrás de ellos de vuelta al triángulo de Bridgewater hasta una casa particular en Taunton, la casa de una mujer que se llamaba Lisa Cabral. Esta noche tenemos la ocasión de acompañar al equipo del New England Paranormal Research a una investigación en una casa dentro del triángulo de Bridgewater donde ocurren fenómenos extraños, fenómenos poltergeist. No es ni mucho menos un caso aislado. Esto en esta área sucede con relativa frecuencia. Y bueno, vamos a ver qué nos vamos encontrando a lo largo de la noche y de la madrugada. Y lo primero que nos encontramos fue que Lisa Cabral era una mujer absolutamente aterrorizada. Accedió a que le hiciéramos una entrevista en el interior de su casa. La verdad es que me impresionó. Si sobre la traducción que nos ha hecho Carlos, la gente se fija en la voz de Lisa Cabral, verá cómo la voz se le quiebra constantemente. Es una mujer que está en un estado de terror y de tensión, y que bueno, que pidió ayuda al equipo de investigadores. Pues lo primero, sobre todo, como ella decía, lo primero, porque quede algo en las cámaras, en las grabadoras, para saber yo que no estoy loca. Escuchemos a Lisa Cabral. Escuchamos pisadas hacia arriba y hacia abajo. Oigo a un niño y a una niña como si estuvieran jugando fuera de mi cuarto, muy tarde, por la noche. Me levanto, pero allí no hay nadie. Las luces se encienden y se apagan. Hay muchos pasos. Y una noche que estaba en mi sofá en el salón y podía ver la puerta de mi habitación, contemplé una especie de sombra delante de ella. La he visto como 10 o 15 veces, por lo que tuve que mover el sofá al otro lado de la pared para no verlo más veces. Hay también veces en las que me despierto y estoy totalmente fría, como congelada, y alguien pronuncia mi nombre. Fría como congelada y alguien pronuncia mi nombre. La verdad es que todo empezó cuando, curiosamente, cuando uno de sus hijos regresó de la guerra de Irak, y bueno, pensaba que si se había podido traer algo de allí. Y bueno, pues empezamos a seguir la investigación de este grupo, cuando de repente pues nos llevamos una curiosa sorpresa cuando empezaron de la parte de atrás de ese vehículo a descargar y a montar su equipo. Lo primero que montaron fue una tienda de campaña en el patio de la casa de Lisa, y a raíz de ahí, pues con una profesionalidad envidiable, walkie-talkies, medios técnicos de todo tipo, pues cubrieron toda la casa de cámaras de vídeo, cámaras infrarrojas, redes de detección de movimiento láser por ultrasonidos, micrófonos que registraban diversas bandas de frecuencia, tanto audibles como inaudibles, pantallas de ordenador con todo aquello monitorizado. La verdad es que nos impresionó ver aquel derroche de medios. Curiosamente, en medio de toda esa tecnología, una de las piezas claves era la psíquica del grupo, digámoslo así, su Paloma Navarrete, para hacer una referencia cercana, que era, digamos, la persona a la que íbamos monitorizando por las cámaras. La casa estaba completamente a oscuras. Yo me metí con ella, con la Night Shot, y iba percibiendo lo que se supone que su sensibilidad le decía sobre lo que estaba ocurriendo allí. Se pasó cerca de 2 horas largas,
pasando largos minutos en cada habitación, tocando, viendo, no, porque insisto, o sea, yo tenía la Nightshot para orientarme en el interior de la casa. Ella no sé directamente cómo lo hacía, pero desde luego aquello estaba muy oscuro. Y tuvimos la ocasión, después, ya finalizada la noche, sí se grabaron algunas cosas, movimientos, sombras que sobre todo en la banda de infrarrojos atravesaban una de las cámaras, que era curiosamente el sitio donde esta mujer decía que una sombra se asomaba a la puerta de su dormitorio. Se llegó a grabar muy tenuemente. Efectivamente había que fijarse, y de hecho la primera vez pensamos que era sugestión o que era un reflejo. Solamente cuando rebobinamos varias veces la grabación, efectivamente era bastante inequívoco que algo traslúcido había atravesado aquello. Y lo que sí grabamos, porque tuvieron la deferencia de un momento muy íntimo y muy emotivo, que fue cuando la psíquica y la dueña de la casa entraron solas para que ella le dijese lo que había percibido y lo que había visto, pues me permitieron entrar con ellas, con la cámara, y poder grabar esa conversación. Y tuvimos la ocasión de grabar un momento tremendo por su emotividad, porque la psíquica estaba convencida de que era la hermana de Lisa Cabral la que estaba allí, pero además con unos datos muy curiosos, porque de repente dice: mira, tú aquí en la puerta de tu dormitorio, y además lo hizo muy, tú ves a alguien asomarse así, ¿verdad? Haciendo un gesto muy característico. Y Lisa se iba emocionando cada vez más. Dice: exactamente eso. Dice: ya, ¿y tú conoces a alguien que tiene aquí en el cuello una cicatriz muy fea? Dice: mi hermana, que tuvo un accidente de pequeña, se le quedó la cicatriz de por vida y murió de cáncer hace unos años. Dice: no, pues tu hermana sigue aquí, este sitio es muy fuerte porque parece un tópico, pero en el Triángulo estas cosas suceden. Esta casa está sobre un cementerio indio, parece el tópico de los tópicos. Como lo de Amityville. Efectivamente. Y la casa, digamos que tiene cierto imán. Yo voy a intentar comunicarme con tu hermana e intentar que esto cese. La verdad es que no me he vuelto a poner en contacto con John sobre este tema y no sé cómo habrá terminado la cosa, pero desde luego la noche de investigación fue intensa y emotiva. 2:45, las peculiaridades de un lugar que por muchas cuestiones es muy lejano a nuestro país, incluso yo creo que en los investigadores, en cómo se lo toman, en cómo actúan. Javier, una realidad, imagino que con todo tipo de tintes, para bien, para mal, pero es curioso ver cómo en Estados Unidos muchos entusiastas, porque en el fondo es eso, dedican su tiempo a la investigación de este tipo de fenómenos, casi full time, a tiempo completo. A la investigación y a organizar tours bajo pago de unos cuantos dólares a todos estos lugares encantados. Es decir, que ahí, en fin, el misterio y luego el consiguiente negocio están muy unidos. Es muy curioso, es algo que aquí en España, americana, ¿no? Sí, aquí en España no vemos, efectivamente. Bueno, vamos a acabar con algunas de las preguntas o mensajes o conclusiones de nuestros oyentes, porque rápidamente, después de este primer viaje, de esta primera visión diapositiva sonora de Santiago Camacho, vamos a cambiar el tercio completamente. Estamos muy atentos a cosas que están pasando en la actualidad. Nos han preguntado por sonidos. Este ha sido el verano de los sonidos, verano de situaciones bien curiosas. Se habla de un cometa muy concreto, y se ha hablado de un precinto, otro precinto muy peculiar, pero eso vendrá ahora, en unos instantes. Mira, pues por eso nos preguntaban Ángel Verdejo si también sobre la relación que tiene el cometa Lenin, que pasará por el sistema solar, y las catástrofes que ocurrirán como terremotos y tsunamis por su supuesta causa. Hay mucha conmoción, Iker, en internet. Nos están a preguntar por ese cometa. Vamos a ver si podemos dar algo de información, o por lo menos lo que se está diciendo, porque es todo muy complejo. Hay muchas teorías, algunas de ellas conspiranoicas. Pero cómo está cuajando esa historia en la red, Antonio Arana Fernández nos dice: enhorabuena, Iker y Carmen, por vuestra futura milenaria. Me gustaría que tratáis la actualidad de las caras de Belmez, ya que ha habido muchos acontecimientos. Además, acabo de empezar Tumbas sin nombre, que era el que me faltaba por leer, de Iker.
También nos dice Anaís, enhorabuena, se os percibe la felicidad, os hemos echado de menos todo el verano. De hecho, nos fuimos con vuestro dossier a Göbekli Tepe a continuar vuestras sensaciones. Eso y es un allí viaje, ¿eh? nos encontramos todas las puertas abiertas al mencionaros. Gracias por volver a brillar en el fin de semana. Que se encontraron puertas abiertas al mencionarnos en Göbekli. Pues mira qué raro eso, ¿eh? No, era muy buena gente Sí, hombre, la sí, que claro. estaba No, digo allí. por nosotros. Nosotros no tanta, pero bueno. José Bosquet dice que ha visto la peli Cementerio Viviente, que es un cementerio indio de animales. Un padre entierra a su hijo de unos 2 años y a las 24 horas resucita. Eso del cementerio de animales que estaba comentando antes Santi. Ninguno le contestará. Han hecho voto de silencio. Está usted en una abadía montanista, pero supongo que eso no le dirá nada. Montano, predicador del siglo II o III después de Cristo. Le felicito. Creía que esta orden había desaparecido hace tiempo. Hemos sobrevivido como hemos podido, hasta el siglo IX en Lombardía. Luego Lotario II, nieto de Carlomagno, hizo construir este monasterio, que es nuestro único refugio. ¿Cuántos son en total? 32. ¿Alguno se ha descarriado? Ninguno. Prestad mucha atención, porque este libro nos cuenta el equipo de producción, que ya están trabajando a tope con nosotros, empieza la temporada en Milenio 3. Este libro exactamente empieza con una escena. Llevó el tazón vacío a la cocina y se encaminó pausadamente a su estudio chapado en roble. El fax recién llegado esperaba en la bandeja. Suspiró, recogió el papel y lo miró. Al instante una oleada de náuseas lo invadió. La imagen que mostraba la página era la de un cadáver humano. El cuerpo estaba desnudo y tenía la cabeza vuelta hacia atrás, en un ángulo de 180 grados. Había una terrible quemadura en el pecho de la víctima. Le habían grabado a fuego una sola palabra. Una palabra que Landon conocía bien, muy bien. Contempló las letras con incredulidad. Illuminati. Milenio 3. En la SER. Bueno, pues esa es la escena de ese libro que yo no sé si llegará a las cotas de popularidad. Esa escena, Illuminati, ¿quiénes son? ¿Quiénes son, Carmen? Es el nombre adoptado por los miembros de una sociedad secreta fundada por Adam Weishaupt en 1776. Weishaupt fue educado en una escuela jesuita, aunque la verdad es que la educación se la dio su abuelo, que era libre pensador y director de la escuela secundaria de Istag. Además, es el que le encaminaría hacia sus creencias, las que después tendría en esta sociedad. Fue el primer laico que ocupó la silla de Derecho Canónico en la Universidad de Innsbruck, pero como consecuencia de la influencia racionalista que ejerció sobre los estudiantes, chocó con la Iglesia y con aquellos que eran influyentes en círculos gubernamentales. Debido a ello, comenzó a relacionarse con los masones libres, pero al no estar muy convencido de las bases de esta organización, decidió fundar una nueva sociedad secreta que se basaría en la naturaleza humana y la observación. Por lo tanto, sus grados, ceremonias y estatutos se desarrollarían solo gradualmente. La fundación de los Illuminati se realizó el 1 de mayo de 1776 en Baviera. Los Illuminati bávaros rápidamente se extendieron por Austria y otros puntos de Europa, afiliando a personalidades de la talla de Herder, Goethe, Cagliostro o el conde de Saint-Germain. El 22 de junio de 1784, el elector de Baviera intuyó el peligro que suponían los Illuminati para la Iglesia Católica y las monarquías, debido a su ideología revolucionaria, igualitaria y libertaria, y así aprobó un edicto contra estos y contra la masonería. En 1785 el edicto se confirmó y Weishaupt marchó al exilio a Ratisbona para dirigir la orden desde el extranjero, pero allí fallecería el 18 de noviembre de 1830. Los restos de la orden de los Illuminati tuvieron dos destinos, Europa y Estados Unidos. ¿Por qué habrá elegido Dan Brown, el autor del bestseller del Código Da Vinci, este argumento? Una secta quizá que podéis estar pensando no muy conocida. 7640 para cualquiera de vuestras opiniones. Incluso hay gente que se dice que es Illuminati o Neo-Illuminati, como los templarios y neotemplarios, modernos seguidores de esta gente en España y en día. Bueno, queremos saber la opinión de todos.
Quizá nos podríamos sorprender un poquito más escuchando brevísimas opiniones de algunos de nuestros entrevistados. Sabéis que durante todo el día Milenio 3 trabaja para sondear el estado de opinión. La pregunta está muy clara. Illuminati, ¿ficción o realidad? Escuchamos a un escritor que se ha metido de fondo y que está trabajando ahora sobre este asunto. Josep Guijarro. Intentan influir en la sociedad, pues moviendo los hilos de la política, moviendo los hilos de la economía y moviendo las grandes decisiones del mundo. Y realmente hay que decir que la realidad hace palidecer a la ficción, porque, por asombroso que parezca, son muchísimas las organizaciones que, amparándose en la masonería, en los rosacruces, en las ideas del templarismo esotérico, han llevado a cabo acciones y decisiones realmente influyentes en nuestros tiempos. Algunas muy cercanas pues a los grandes poderosos, y estoy pensando por ejemplo en George Bush y en ese cenáculo misterioso al que él mismo está adscrito, de los Skulls and Bones. Esos grupos tienen una conexión real con el mundo y desde luego sus decisiones pueden hacerlo tambalear. Tambalear al mundo, ha dicho Javier Sanz, viajero, escritor, experto en estos asuntos de sociedades secretas. Nos comentaba algo muy breve sobre los rituales. Escuchamos, luego profundizaremos en ello. Se basa en una serie de ritos que te van llevando por unos grados de iniciación, que en el caso de los Illuminati eran 13. Un número que es muy sagrado, un número que es muy antiguo, que corresponde con el número de lunas llenas que se producen a lo largo de todo un año, y que ellos plasmaron en uno de sus símbolos principales, que es la pirámide truncada, que tenía como 13 escalones también, o 13 niveles distintos, ¿no? Sobre lo que había un ojo que todo lo ve. Estos rituales eran muy antiguos, tenían como propósito que eludir la revelación de la espiritualidad, de la presencia de Dios, de la sensación de que había algo en un universo superior a todos nosotros, sino que tú tenías que llegar a ello a través de una serie de estadios, de pasajes. En el caso de los Illuminati recurrieron una vez más a recrear ritos mucho más antiguos, tomados de los masones, y naturalmente basados a su vez en esos rituales templarios, que siempre nos va a quedar un poquito un resquemor, un pozo de duda de saber si fueron auténticos, si están autentificados o sencillamente forman parte de una leyenda negra, una leyenda inventada para desprestigiar a una orden que en su momento sí que puso en serios aprietos a la supremacía de Roma y a todo el poder enorme que tenía el trono de Pedro en el Vaticano. Un grupo de personas que pone en peligro el sillón del Vaticano. Cuesta creerlo, pero hablaba Javier Sanz de numerología. 13 lunas llenas. Hay más numerología. Y en España, bueno, son opiniones. En una época se dijo, incluso en el año 92, que Barcelona iba a ser uno de los centros oficiales de estos, vamos a llamarlos, consejeros. En el fondo creemos que las sociedades secretas se han convertido en sociedades que buscaban filosofía, esoterismo, conocimiento, a sociedades que buscan poder. Se dijo y se publicó en prestigiosas revistas económicas algo de una reunión. Josep Guijarro nos da un dato que os aseguro os va a sorprender. Tiempo atrás, después de que una prestigiosa revista económica determinara que el grupo de poderosos iba a reunirse en Barcelona en los albores del año 1992, es decir, para los Juegos Olímpicos, iba a transformarse Barcelona en una suerte de, digamos, centro iluminista mundial. Bueno, curiosamente, uno de los edificios más emblemáticos de los fastos y de las construcciones de esos Juegos Olímpicos son las torres, dos enormes torres acristaladas, que ¿sabes cuántos cristales tienen? Puede ser casualidad, yo me remito al dato, 666. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. ...666, ni más ni menos. Tenemos aquí varios amigos. En estos mismos instantes creo que entra por el estudio, siempre imprevisible, abriendo las puertas no de una sociedad secreta, sino del estudio, uno de la cadena SER, don Enrique de Vicente, director de Año Cero. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, buenas noches, encantado. Has llegado, lo tienes todo cronometrado, has llegado justo en el momento en que empezaba el debate. Pues sí, después de esperar una hora que me pasaran a recoger. La realidad es que estábamos ahora mismo, bueno, pues sondeando lo que era el ambiente.
un espectáculo tremendo a nivel de promoción, un libro que puede ser que barra de nuevo y un argumento como los Illuminati. Tenemos a muchos amigos. Por cierto, antes, 640, ¿qué está opinando la gente más o menos? ¿Está enterado del asunto? Porque siempre saben mucho más que yo, desde luego, que soy un ignorante que tiene aquí unos amigos que saben más. Vamos a ver, hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Pablo de Lanzarote, por ejemplo, ¿son las sociedades secretas sinónimos de sectas? Nos pregunta. ¿Cuántas órdenes secretas hay activas en España? Nos dice otro amigo. ¿Hay alguna relación entre los Illuminati y el priorato de Sion? Otro amigo que dice que se acaba de leer hace un minuto acaba de terminar el libro. El Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios. Un día. Justo un minuto antes del programa. Bonita casualidad. Me parece bastante menos creíble que el Código Da Vinci. Bueno, opiniones para todo. 640, sabéis que sorteamos esos ejemplares de Ángeles y Demonios. Tenemos a un lado, en el estudio 1, a Sebastián Vázquez, estudioso de las... Él le gusta llamar sociedades discretas, más que secretas, editor, escritor, ha editado un libro que está siendo un pelotazo que demuestra que todo lo que tiene que ver con Dan Brown o con su misterio es un fenómeno, el Diccionario del Código Da Vinci. Sebastián, buenas noches, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker, así es, sí. Está siendo un gran éxito editorial, efectivamente. El Diccionario del Código Da Vinci, que en el fondo, imagino que como muchos libros recogen ideas, es un puzzle sobre lo que cuenta Dan Brown. Antes que como especialista en sociedades secretas, porque vamos a tener una hora de debate, tú has sido también librero incluso. Sí, así es. Una profesión preciosa. Y yo te pregunto, hay libros que, digámoslo así, rompen con todo lo establecido. El Código Da Vinci, quizá este Ángeles y Demonios, puede ser el último gran fenómeno, el más grande que se ha vivido. Desde luego el fenómeno del Código Da Vinci ha sido enorme, no solo aquí en España, sino en todo el mundo, y efectivamente son ese tipo de libros que a priori no parece que tengan elementos para justificar ese triunfo, aunque sí después, analizando tanto lo que es la demanda de los lectores como los contenidos de los libros, sí se puede hacer ese ensamblaje, ¿no? Antes no, es imposible, pero efectivamente el fenómeno que ha creado Dan Brown con el Código Da Vinci y todas sus ramificaciones por los contenidos de ese libro que son, bueno, pues tú bien conoces, desde la posible descendencia de Jesús el Nazareno con María Magdalena, el priorato del Sion, los templarios, todo eso ya estaba ahí, había un caldo de cultivo en la sociedad, en los lectores, y Dan Brown ha tenido el acierto de poner el dedo en la llaga en estos asuntos. En el otro extremo del estudio, un compañero de este equipo, siempre que se habla de temas ocultos, secretos, conspiranoicos, está Santiago Camacho, autor, su más reciente obra es Top Secret, en el archivo del misterio de edad, que en el fondo también habla de poderes ocultos que mueven los hilos, ¿no? Illuminati, Santi, el argumento para el nuevo pelotazo, supuesto pelotazo, presumible pelotazo, de Dan Brown. Hemos oído algunas declaraciones, hemos incluso escuchado dramatizado cómo empieza este libro. ¿Por qué crees tú que ha elegido este tema Dan Brown? ¿Hay algún poder oculto, nunca mejor dicho? Hombre, igual que aquí es un tema relativamente desconocido, en el mundo anglosajón es un tema sumamente popular. De hecho, otros autores como Robert Anton Wilson han dedicado extensas, incluso trilogías de novelas al tema de los Illuminati. Con lo cual, es posible que lo haya elegido porque dentro del ambiente de su país, del ambiente estadounidense, probablemente la sociedad secreta que se asocia, valga la redundancia, a todo el tema conspiranoico, incluso al nacimiento de su propio país, al sentido de sus símbolos más queridos por la patria, como es el gran sello de los Estados Unidos, ese que aparece en el reverso de los billetes de dólar, pues todo eso tiene una relación, hay una mitología latente dentro del ambiente conspiranoico estadounidense muy relacionada con los Illuminati. Yo creo que ha sido más bien una cuestión de popularidad y que por eso se ha enganchado precisamente a ese tema. Oye, nos hablaba incluso algunos de los invitados, nos hablaban de George Bush, huesos y calaveras, agrupaciones que tú alguna vez has referido en este programa. Es decir, esto tiene tanto meollo como para no pensar en personas más o menos enajenadas del medievo o de siglos pretéritos, sino
para pensar en una actividad viva hoy en día. La pertenencia a sociedades secretas es algo que ha sido casi tan antiguo como el hombre. O sea, igual que estamos hablando de grandes sociedades secretas en grandes países como Estados Unidos, pues incluso, por citar un ejemplo, en Sudáfrica estaba la Afrikaner Broderbond, que era básicamente lo que inventó el apartheid y lo que estuvo consolidando la supremacía blanca durante años. Todas las élites de todos los países tienden a pertenecer a grupos exclusivos, a grupos al margen del escrutinio público. Y eso es una tendencia que en la actualidad sigue, en la actualidad continúa. A lo mejor ya no son grupos esotéricos, ya no son grupos ocultistas, son grupos que tienen la forma de comités asesores, de grupos de reunión. Casi da más miedo. Sí, cosas como con nombres tan aparentemente insulsos como el grupo Bilderberg o el CFR, que se esconden detrás de siglas absolutamente administrativas y que sin embargo tienen tanto o más poder que esas sociedades esotéricas de antaño. Bueno, pues yo creo que el debate va a estar interesante y vuestras preguntas fundamentales. Por cierto, que Enrique de Vicente, que hacía tiempo que no se pasaba por este estudio y que es un placer para nosotros, director de Año Cero. Y para mí más. Caramba, lo que me traes. Pero bueno, recién salido del horno, sí que... Todavía no ha aparecido. Todavía no ha aparecido. Una semana. Claves ocultas del Código Da Vinci. Enrique de Vicente, Plaza y Janés. Madre mía, Enrique, además tiene visos, como lo que hablaba Sebastián del diccionario, de convertirse en un auténtico pelotazo. ¿Tú crees que el fenómeno Illuminati, Código Da Vinci, Dan Brown, en definitiva, revisión de la historia y sus misterios, va a durar para mucho? ¿Se va a morir pronto? El fenómeno Código Da Vinci yo creo que va a durar para mucho. Deberíamos hablar con mucho detenimiento de ángeles y demonios y ver cómo surgió esa novela y por qué se ha convertido en un éxito. Porque era anterior, arrastrada, ¿no? Era anterior, es la primera aventura de Robert Landon y solo arrastrada por el código, pero además deberíamos hablar a fondo de varios temas que habéis comentado. Uno, Skull and Bones, Huesos y Calaveras, la sociedad secreta, no secreta, sino estudiantil, parece que es una broma, a la que pertenecen no solo George Bush hijo, George Bush padre, sino también John Kerry, el abuelo de George Bush, es decir, los dos contrincantes, pero esto no hay ninguna duda, esto es cosa que publica el Newsweek. Y lo más interesante es que de todo lo que se ha especulado sobre los Illuminati Bavaria o los Iluminados de Baviera, que habría mucho que discutir sobre lo que habéis dicho. Para mí, de ninguna manera el conde Saint-Germain perteneció, ni tuvo que ver con los Illuminati, por ejemplo, pero de todo lo que se ha dicho que hay mucha mitología, quizá lo más fundamentado es que Skull and Bones, en su origen, sí pudo tener que ver con los Illuminati, porque surgió como una sociedad estudiantil en Yale a principios del siglo XIX, poco tiempo después de que aparentemente se hubiera desaparecido en Baviera los Iluminados, que habían surgido en una universidad. La estructura era la misma, y lo fascinante es que muchísima gente de gran poder han pertenecido a Skull and Bones. Habéis mencionado otras cosas como Bilderberg, y esto no es nada esotérico, es la portada de esta semana de la revista Época, que vienen los que manejan el mundo o algo así, y se ve como en la reunión de Bilderberg aparecen grandes hombres de las finanzas, aparecen también del CFR o el Consejo de Relaciones Internacionales. Es una larga y compleja de un poder historia. Tremendo. Quedan presentados nuestros amigos, aunque seguro que todos los oyentes fieles de Milenio 3 los conocíais, y se presume 1 hora, ni más ni menos. Siempre quedarán cosas sueltas, evidentemente, pero os voy a ser muy sincero. En un tema como estos, en casi todos, uno es un simple periodista y es un ignorante. Ve el absoluto revuelo que se está montando, revuelo hasta en las librerías españolas. Un fenómeno nuevo, interesante, y trae a los que más saben de esto para que vosotros tengáis vuestras conclusiones. De momento, 7640, Carmen, vamos a terminar con las preguntas, las sugerencias, las ideas de los oyentes, y no os perdéis esa hora en la que muchas cosas, como decía José Guijarro antes, van a retemblar. Que iremos contestando esas preguntas a lo largo del programa. Por ejemplo, la de Noemi de Zaragoza, que nos dice qué significa el triángulo con un ojo dentro, que hace referencia a los Illuminati. Oye, ¿me puedes responder brevísimamente, Sebastián, Santi? Ese triángulo, esa pirámide, ¿no? Es constante en todas las sociedades secretas, en muchas de ellas, ¿no? Sí, el triángulo es antiguísimo, es un símbolo masónico, el delta, y el ojo que todo lo ve hace alusión al ojo de Dios. Ahí tenemos ya correspondencias con los antiguos egipcios y el ojo de Ra.
qué bueno. Dani de Alicante, pues lo que apuntábamos. Leí un reportaje que decía que Kerry y Bush pertenecían a Skull and Bones. Lo acaba de decir Enrique. Luis de Toledo. Hola, ¿existe una sociedad llamada The Skulls? Sí, lo que estábamos hablando, ¿no? Es lo mismo. Pero se refiere a la película, a las dos películas que se llaman The Skulls, que están basadas en esto. Soy Antonio de Valencia. Creo que el autor puede tener alguna relación con estas sociedades y escribe sus libros para ponerlas de moda. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Imagino que la conspiración en torno a Dan Brown de poner de moda esto, porque ahora imagino que cuánta gente, y lo hablaremos en la segunda hora, cuánta gente se dirá ahora Illuminati, ¿no? Y querrá decir que están de nuevo en boga y bueno. Ángel Boluda, ¿no es cierto que existen unas cartas entre miembros Illuminati que hablan de las guerras mundiales mucho antes de que ocurrieran? Hablaremos de ello, porque hace falta hablar de ello. Oh, qué interesante, qué interesante. ¿Cuál es el origen de la masonería? Nos pregunta otro oyente. Bueno, vaya preguntas. Yo creo que harían falta unos cuantos debates, pero vamos a intentarlo. 1 hora. Sociedades secretas. Illuminati, el último argumento del último libro que puede reventar. Y con novedades de todo tipo. Os esperamos. Debate abierto. Mesa de redacción. Milenio 3. Un abrazo. La Iglesia siempre como protagonista, como iniciador de las herejías, como sufridora de ellas. Le preguntábamos a todo un experto y un buen amigo de este programa, nos gusta tener amigos así, Juan Eslava Galán, nos hablaba de esas herejías, hablaba de 2 tipos. Vamos a escucharle. Una son las herejías que son populares, que llegan a la gente, como es el caso de los cátaros, y que por lo tanto el Vaticano, que ve que se le va el negocio con el asunto, porque claro, ellos son al fin y al cabo también una gran oficina recaudadora, pues arremete contra esa herejía e incluso llega a hacer una cruzada para exterminarlas, ¿no? Como ocurrió en el sur de Francia y en otros lugares de Europa con los cátaros. Y al margen de estas grandes herejías medievales, tenemos que considerar las herejías que son, digamos, internas de la Iglesia. Los Illuminati es más bien ese tipo de herejía, que nunca trascienden al gran público. Hay una serie de herejías, por lo menos una veintena quizá, que ocurren a veces en sociedades eclesiásticas, en monasterios, donde de pronto sale un maestro que tiene una doctrina, por decirlo así, desviada, y que tiene una serie de discípulos, que a veces esos discípulos van a otros maestros, y entonces digamos que la enfermedad, tal como la Iglesia oficial consideraba la herejía, que la herejía era una especie de enfermedad y que por lo tanto había que recurrir a una cirugía extirpatoria en el seno de la Iglesia, del cuerpo de la Iglesia, pues entonces estas son herejías que no trascienden muchas veces al gran público, sino simplemente se quedan en el ámbito de los monasterios, ¿no? No por eso la represión es menor, lógicamente. Debate abierto, mesa de redacción. Sebastián Vázquez, editor, especialista en sociedades ocultas, seguido muy de cerca, las ha investigado, ha editado el Diccionario del Código Da Vinci, de EDAF, editor de EDAF. Sebastián, a micrófono cerrado me hablabas de poner en situación una cosa que te parece importantísima, que sería casi el punto de inicio de estos protagonistas de los que tanto vamos a oír hablar a partir de hoy, Illuminati. Sí, yo creo que hay que poner un poco el contexto histórico. Nos situamos a mediados de 1600, donde hay 2 enormes corrientes. La corriente tradicionalista, que incluso desemboca a una corriente que se llama los hombres del Quinto Reino, que consideraban que la monarquía era por derecho divino, y pelean profundamente por esa tesis. Estos pensaban que los 4 reinos anteriores, era uno Babilonia, Alejandro Magno, otro era los Césares y por último el Sacro Imperio Romano Germánico, y que el Mesías vendría como una encarnación física de ese rey. Recordemos ahí al rey Sol en Francia, pero en cambio en esa misma época el rey Guillermo de Inglaterra es obligado por el pueblo a abolir lo que es el derecho divino. Ahí tenemos al rey Sol peleado con el Papa, porque no olvidemos que en esa época el papado quería tener un control sobre la política. Ese es el caldo de cultivo presente en esa época, una tendencia que querían mantener las monarquías de origen divino y los primeros pensamientos liberales, los primeros pensamientos que luego desembocan en la Revolución Francesa. Y no debemos olvidar tampoco otro grupo antes mencionado. El fundador de los Illuminati había sido
estudiado en los jesuitas, y algunos dicen que incluso fue jesuita, porque no olvidemos que el Papa Clemente XIV abolió, por las presiones de los Borbones, franceses, españoles y del Reino de Nápoles, abole y suspende a los jesuitas. Estos jesuitas, que luego son recogidos porque desobedecen al Papa y se van a Prusia y sobre todo a Rusia con Catalina la Grande, este Papa es envenenado. Es más, cuando él dice estoy firmando mi sentencia de muerte, cuando él da la orden de suspensión de los jesuitas, y efectivamente es el primer y único Papa al cual se le hizo una autopsia porque fue envenenado. Todo esto ¿Se sospecha de los... ¿El nombre era? Clemente XIV. Clemente XIV, que ya en el cónclave, en la muerte de Clemente XIII, los embajadores de España y Francia se ponen encima de la mesa y dicen que estos dos países saldrían de la Iglesia si el próximo Papa, Clemente XIV, como luego así hizo, no suspendía a los jesuitas. Todo esto forma un caldo de cultivo que ¿dónde desemboca? En la Revolución Francesa. Eso cambia el escenario porque los jesuitas, como bien sabemos, eran defensores acérrimos, esa cuarta regla de los jesuitas, de la obediencia ciega al Papa. Luego cambia el escenario con la Revolución Francesa y ahí ya las monarquías, ante el peligro de la República y el papado, se funden y se juntan. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, otro papa vuelve otra vez a restablecer la orden jesuita. ¿Se sospechó, Sebastián, de los Illuminati como autores de esa primera muerte de ese Papa Clemente XIV? Hubo una corriente que los acusó, aunque el pueblo de Roma, a la muerte del Papa, acusó directamente a los jesuitas. Porque no debemos olvidar una cosa, los Illuminati solo vivieron 7 años. En teoría. En teoría. Es decir, eso es lo que sostiene la historia. Lo que pasa es que yo creo que hay suficientes evidencias de que al menos su impulso sobrevivió, y además la cuestión es de dónde venía el impulso de los Illuminati. Ha apuntado una hipótesis, Sebastián, y es que Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati Germani, que es como se les conocía, o Iluminados de Baviera, podía ser jesuita. Se ha dicho que podría ser perteneciente a algo que no existe dentro de la historia, algo así como una orden terciaria de los jesuitas. Es decir, al igual que los franciscanos tienen una orden terciaria que son seglares, que se casan, etcétera, que hubiera algo similar. Pero eso es una especulación mucho más gratuita que el hecho de que los iluminados sobrevivieran. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Si nos planteamos que los Illuminati son una sociedad que clara, directa y abiertamente lo que se proponen es echar abajo todas las instituciones, subvertir el orden social, o sea, fundir la sociedad, acabar con la Iglesia, acabar con los reinos, acabar con todos los poderosos, eliminar la propiedad privada y establecer un comunismo de bienes, de mujeres, es decir, una libertad sexual absoluta y de todo tipo, que tratan de implantar el ateísmo a nivel de las masas, mientras que los más altos grados de la orden son panteístas, es decir, tienen una visión de Dios, que Dios está en todo totalmente diferente a la que tiene la Iglesia Católica, y que conspiran para eso. ¿Cómo nos vamos a creer que cuando detectan los planes, como se dice que los detectan de una forma muy truculenta, hay varias teorías sobre esto, les dejen tranquilamente? El señor Adam Weishaupt, cuya identidad yo tengo en duda, porque Weishaupt en alemán significa Adam, el primer hombre, cabeza sabia. Era un nombre muy simbólico. Es decir, incluso no tenemos clara su identidad. Pero que este señor que se quede tan tranquilo y el duque de Saxe-Gotha le acoja, le tenga como su mejor amigo, se convierta en su discípulo, y ahí el señor muera de viejo, que el señor que se había peleado con él, que era el barón von Nige, que fue, antes habéis dicho que esto se había fundido de alguna manera con la masonería, eso he querido escuchar. No fue así, nunca la masonería fue
iluminada, digamos, sino todo lo contrario. Los masones fueron los primeros que denunciaron la conspiración de los Illuminati, porque los masones estaban muy bien introducidos dentro del orden social, les interesaba que el orden social... O sea que los Illuminati, Enrique, para que la gente se haga una idea, eran, digámoslo así, bastante poco queridos por casi todos los movimientos importantes de la época. Eran subversivos. La cuestión es, ¿cómo se va a creer uno que estos señores, que están tratando de organizar una revolución mundial y formar una república, les dejen tranquilamente? Vamos, yo eso no me lo creo de ninguna manera. Yo no estoy muy de acuerdo. Es decir, primero con lo de la masonería. En los 13 grados del orden de los Illuminati hay existía, uno que es el escocés. No. Hay uno, pero dividido en 2 grados, que es el escocés. Y luego dividido en 3 grados, la masonería simbólica. Es decir, que de los 13 grados había 5 grados masónicos. Totalmente, pero ¿sabes por qué? Se copiaban las cosas. Por eso, porque primeramente, es decir, lo que cuenta la historia es que... Y él fue masón. Adam Weishaupt sí, porque, vamos a ver, Adam Weishaupt funda esto en 1776, el año exacto en el que se fundan los Estados Unidos. Aparentemente tiene una estructura, pero luego conoce al barón von Nige, que era masón, y que quería algo que fuera más allá de la masonería normal a la que él pertenecía, la masonería templarista alemana. ¿Qué ocurre? Que le hace iniciar en la masonería, en una logia ocultista, y copia la estructura de la masonería, y ahí es donde dice la historia... la organización de los Illuminati era jesuítica. Sí, tenía un modelo, pero es lógico, un señor que era profesor, bueno, más que profesor, de una universidad de Ingolstadt, de los jesuitas, era normal, y que se había criado con ellos, que copiara el modelo de los jesuitas y luego que copie el modelo masónico. Y además hay otro detalle, es decir, según sus propias palabras del fundador, él dijo que los Illuminati, y cito literalmente, pretendían liberar paulatinamente de sus prejuicios a los cristianos de todas las confesiones. Y acabar con todas las formas de cristianismo. Escuchadme, además eran palabras muy interesantes, este toma y daca entre Sebastián Vázquez y Enrique de Vicente, director de Año Cero. Vamos a salpimentar todo esto con declaraciones de algunos amigos. Esto va por Santi Camacho, porque todo esto que estamos hablando es en parte tenebroso, inquietante, empieza en los siglos. ¿Cuál es el espejo de ahora también? Escuchamos a un amigo común, a Javier Sierra. La palabra que él emplea es organización terrible. Lo escuchamos, ¿vale? El propósito, digamos, de esta organización es muy parecido en sus estadios iniciales al de la masonería. Es una sociedad de mutuo apoyo, de gente influyente, gente muy vinculada a la banca, muy vinculada al sector financiero austriaco de ese periodo, y que con el correr de las décadas se convierte en una organización muy infiltrada en sectores que determinan la vida económica de ese país y también de los países satélite. Terminan infiltrándose en Alemania y en otros lugares. Desde ese punto de vista, los Illuminati es una organización entre comillas temible, porque son una fuente de opinión importante en ese sector que toma las decisiones económicas del motor industrial de la Europa del siglo XVIII y de inicios del siglo XIX. Pero buscar más allá de eso es entrar ya en un territorio delicado y de la especulación. Otra realidad. Milenio 3. En la SER. Territorio de especulación en el que sin duda vosotros podéis penetrar. Sois los protagonistas de este programa y seguir virtualmente el debate de nuestros amigos hoy aquí en el Estudio 1. 7640, palabra milenio, 3 libros de Dan Brown, Ángeles y Demonios. El que va a ser libro de impacto seguramente de aquí a las Navidades, por lo menos. Promete, que ya me lo he empezado a leer y en un día por el capítulo 26 que voy. Me está enganchando. Caramba. Juanjo de Madrid, ¿es verdad que juraron venganza a la Iglesia Católica? Bueno, pues ahora nos contestarán. Alguien, no, muy rapidito, pues pero muy rápido, con esas palabras, no. Decidieron que iban a eliminar toda forma, no solo la Iglesia Católica, sino toda forma de cristianismo. Todas las iglesias, entonces. Toda forma de cristianismo. Porque realmente los orígenes y las raíces que tenían, para mí, eran unas raíces iniciáticas, tenían que ver con los misterios de Eleusis, que son los misterios, vamos a decirlo así, un ritual esotérico de muerte y resurrección. Es decir, parece ser que este Adam Weishaupt había sido iniciado por un mercader de Jutlandia que se llamaba Colmer, que fue el mismo que inició a Cagliostro, que fue el que introdujo la primera forma de masonería. O sea, conocimientos muy profundos. Muy profundos. Como antes decía Javier Sanz, y no cristianos, sino no cristianos. No anticristianos, sino
anti-iglesia de Roma. O Muchísimo, cualquier forma de porque iglesia. además luego hablaremos de eso. En el fondo todas estas sociedades secretas parece que beben de fuentes mucho más antiguas, y si aparece un nombre constante es Egipto muchas veces. Pero ahora vamos a hablar. Pues sobre eso nos pregunta Paqui de Valencia, que nos dice: quisiera saber si en las sociedades secretas se conservan las mismas fórmulas de antes. Sebastián, ¿o se han deformado con el tiempo? No, por ejemplo, en lo que es la masonería, hoy en lo que es el rito escocés antiguo y aceptado, prácticamente podemos decir que es igual al que originalmente aparece con la fundación de lo que llamamos la masonería especulativa en 1717. Te va a parecer una perogrullada, y a muchos oyentes quizá también, pero sé que muchísima gente no tiene por qué saberlo. Muy breve, Sebastián, si se puede, para diferenciar los Illuminati y la masonería. ¿Qué perseguía, más o menos, o qué persigue a grandes rasgos, ¿no? Porque la gente habla sin conocer. El perfeccionamiento del ser humano, es decir, todas estas órdenes se mueven en principio por unos, vamos a decir, mandamientos de confraternidad, de solidaridad, por unos principios, digamos, muy bondadosos de la construcción del ser humano. Lo que pasa es que no debemos olvidar la omnipresente presencia de la Iglesia en todos los ámbitos. Naturalmente estas gentes se entraba en conflicto aunque no se quisiera. Entraban en conflicto aunque no quisieran. Por eso muchas veces se movían en terrenos de discreción. No olvidemos también que el propio San Ignacio de Loyola, el que es el fundador de los jesuitas, él quería transformar el papado para crear una verdadera iglesia. Es decir, y yo creo que los Illuminati, más allá de toda esta idea, que a mí me parece, no estoy demasiado de acuerdo, de buscar una especie de poder como un gran hermano, ¿no?, de control. No. Ellos lo que buscaban era un desarrollo de lo que es la civilización. Ellos sabían, por un lado, que el absolutismo total de los reyes era algo perjudicial para el desarrollo de la civilización, de la cultura, y a la vez sabían que ese papado enquistado, y que sobre todo consideraban que ese papado no representaba la verdadera esencia del cristianismo. Eso no lo debemos olvidar, y lucharon por ello. Hay algo fundamental. Decías, Enrique. Hay algo fundamental que ha dicho Sebastián, y es que perseguían la perfección. ¿Por qué digo esto? Porque el verdadero nombre de lo que se ha conocido como los Illuminati Germaniae o Iluminados de Baviera era Sociedad de los Perfectibilistas. Era su verdadero nombre. Es decir, buscaban la perfección. ¿Qué decían? Que el hombre había nacido en unas condiciones originalmente de libertad, igualdad y fraternidad, y que para restituir estas condiciones al hombre, que era oprimido, y lo era de hecho, por una iglesia absolutamente represora, que, dicho sea de paso, nada tenía que ver con lo que Jesucristo había predicado, era necesario hacer desaparecer la sociedad, la propiedad privada, los estados, los poderes que oprimían al hombre y le impedían acercarse a la perfección. Quique de Valencia nos dice: ¿los billetes de dólar no llevan la pirámide con el ojo? Lo llevan, y lo lleva además el gran sello de los Estados Unidos. Llevan una pirámide truncada de 13 escalones, con el triángulo con el ojo en su cima, y la leyenda Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden de las eras o nuevo orden de los siglos. Y todo esto, pues efectivamente es iconografía Illuminati. También, como muy bien ha dicho Sebastián, es iconografía masónica. En el billete más importante del mundo. Efectivamente. Pero yo en este caso, después de todo lo que he oído, voy a hacer de abogado del diablo, o en este caso de abogado de los Illuminati. Cuidado, no lo digas muy... No, porque honradamente considero que en su día, y planteando los ideales y la situación histórica en que estaban, sí eran genuinamente una fuerza de progreso. Lo que sucede es que también ha habido una tremenda leyenda negra sobre los Illuminati, que de refilón además ha salpicado a la masonería. De hecho, en esta historia hay un personaje, para mí siniestro, a lo mejor otro tiene otra opinión, que es el abad Agustín Barruel, que es un personaje que... ¿Quién es este tío? Cuéntanos. Porque este tío es un...
endemoniadamente siniestro, plagiando la promoción de Ángeles y Demonios, que dicen que es una novela endemoniadamente buena. Este era endemoniadamente siniestro. Este personaje era el abuelo bastardo de todos los conspiranoicos actuales. Era un individuo que se inventó pues posiblemente la teoría de conspiración más exitosa de todos los tiempos, la que más ha calado socialmente, la que más repercusiones históricas ha tenido, pues tal vez con la única excepción de los protocolos de los sabios de Sion y poco más. Y posiblemente también la que más daño ha hecho pues a una organización perfectamente legítima como es la masonería. Según el abad Barruel, los Illuminati pues eran la encarnación, lógicamente era un abad cristiano y así lo entendía, la encarnación de todos los males, eran todo lo que dice Dan Brown y el 100% más. Y además, no solamente eso, sino que estaban infiltrados como una especie de virus, como una especie de cosa latente en las sectas, en las logias masónicas. Esto generó, lógicamente, un recelo automático hacia la masonería y todo lo que representaba. De hecho, incluso caló en las logias, la historia de Barruel caló en las logias masónicas de Inglaterra, de Escocia, de Gran Bretaña en general, que de alguna manera veían el progresismo y en aquel momento pues bastante latente anticlericalismo y antimonarquismo de sus compañeros del continente como fruto de esa infiltración que, a mi juicio, y eso es una opinión personal, pues no fue sino invención de la calenturienta mente de Barruel, que efectivamente sí pudo ver una infiltración donde tal vez había una inspiración o lógicamente pues unos ideales que se habían transmitido de una manera perfectamente lógica y perfectamente legítima. Hay una cosa que estoy seguro, Santiago, Sebastián, Enrique, que nuestros oyentes quieren saber ahora mismo, a las 2:28. Les gustaría saberlo, y es una de las partes más ocultas quizá, y que puede darnos muchas claves, nunca mejor dicho. Es los rituales. ¿Qué hace esta gente? ¿Por qué son distintos? ¿Cómo es su liturgia? El equipo de producción de la cadena SER se ha imaginado de alguna manera, tomando otra sociedad secreta o otro grupo también muy polémico, llamado Golden Dawn, Aurora Dorada, una serie como si fuese una noche en aquel lugar. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? Hay mucha inquietud, Carmen, imagino, en qué hacen estos grupos, es decir, ¿qué ocurre en esas sociedades a las que solo... tienen de actuar, claro, cómo se entra en ellas, cómo se sale de ellas? Ahora vamos a hablar de eso, porque la gente dice, bueno, eso está ahí. Hemos visto que viene de la historia, está ahí, manejan los hilos, no, pero ¿qué ocurre de puertas adentro? Escuchamos. En 1871 toda Europa vivía la fiebre del espiritismo y los conocimientos prohibidos. Durante los primeros años de existencia, la Golden Dawn funcionaba como algo parecido a un curso nocturno para ocultómanos. Los impulsores de la sociedad secreta incluso llegaron a construir una tenebrosa cripta para realizar las reuniones. En sus paredes colgaban extraños símbolos que solo los iniciados comprendían. Estimados hermanos, tengo el enorme placer de constatar que importantísimos escritores y filósofos se han unido a esta causa de la aurora dorada. Me congratulo de que tras su ingreso en la sociedad conozcan como nosotros todos los conocimientos de esta universidad del hermetismo. Paso ahora a asignarles sus nuevos roles en esta hermandad fraternal. Pasen por este atril, cúbranse con sus capas y arrodíllense mientras el maestro habla. Yo, gran señor de la aurora dorada, procedo a administrar los nuevos grados de celatos: Theoricus, Practicus, Philosophus, Adeptus Minor, Adeptus Major, Adeptus Exemptus, Magister, Magus e Ipsissimus. Con la dignidad del jefe secreto, ordeno que comience el ritual. Milenio 3, en la SER.
Sebastián tiene información de esos rituales por dentro, son así, la ficción los ha recreado y convertido en una cosa de celuloide. ¿Qué hace falta? Lo decía Carmen ahora mismo, la gran pregunta, ¿no? Para entrar en uno de estos grupos, si es que siguen activos y fuertes, imagino que sí, ¿qué hace falta? ¿Qué ocurre en esas noches? O es días, no lo sé. Puedo explicar, si quieres, brevemente lo que es una iniciación masónica. Te lo agradeceremos todos. Para entrar en la masonería solo hace falta tener un padrino que te avale para la logia en la cual quieras entrar. Hay que decir que cada logia es soberana. ¿Cuántas logias hay, Sebastián? Incontable. Puede haber muchas. En cada obediencia puede haber todas las logias que el número de miembros admita, ¿no? Y el candidato es citado un día después de que haya lo que se llaman las aplomaciones, es decir, unas entrevistas que tiene el candidato con unos miembros de la logia, y luego se pasa a la votación por balotaje. Son unas bolas blancas y negras y todos los miembros de la masonería de la logia votan. Según los estatutos de cada logia, hay algunas donde una sola bola negra impide el ingreso del candidato. Una vez que el candidato es aceptado, para eso tiene que tener dos condiciones. Tú decías, que sea un hombre libre y de buenas costumbres. Una vez hecho eso, se le cita al candidato en un lugar y se le lleva con los ojos vendados a la logia. Ahí ingresa en la llamada cámara de reflexión, una cámara negra en donde hay una serie de carteles, se llama la cámara de reflexión, y habitualmente una calavera. Y ahí el candidato hace lo que se llama su testamento filosófico. Es ingresado en logia, vestido de una forma particular, y ahí con los ojos vendados entra y se le pone una espada en el pecho, se le dicen una serie de palabras y hace lo que se llaman los viajes simbólicos, el viaje del fuego, del agua y del aire. Hay un momento después de un ritual que, depende cómo se haga en la logia, puede ser muy impactante para el candidato. El gran maestre da una orden, que vea la luz. En ese momento se le quita la venda, y después de hacer unos juramentos, y antes se hablaba aquí en la recreación, lo de estar de rodillas, el candidato se pone con una rodilla en tierra y se le dice: nunca más te volverás a arrodillar ante nada y ante nadie. Y ahí ya ingresa en el estado de aprendiz. Yo creo que interesantísimo, ¿no? Y muy gráfico. Se está hablando del ataque a la Iglesia y queríamos contar muy mínimamente con la opinión de un sacerdote y periodista del periódico La Razón, que conoce muy bien además Radio Vaticano y el Archivo Vaticano, y que también quiere darnos su punto de vista sobre estos que van a estar muy de moda, Illuminati. Es fácil relacionar a estas sociedades secretas pues con todas las cosas, con todo lo negativo, ¿no? Indudablemente que sí que tienen una relación con estas sectas satánicas, ¿no? Pero también en este sentido, pues a veces, quiero decir, la leyenda a lo mejor supera la misma realidad. En el momento que, diríamos, que te sales de lo establecido, pues y en un momento donde la cultura reinante o es blanco o es negro, pues si no estás, diríamos así, con lo blanco, entonces es que estás con lo negro. Entonces es normal que se les haya relacionado. Luego, hombre, todos estos grupos, todas estas sectas, todas estas tal, pues siempre han luchado mucho y han estado muy en contra y han utilizado todos los métodos contra lo establecido.